Algunas facultades de la COFESE y casos recientes. Principalmente, ¿qué busca la COFESE al momento de regular? Es sancionar conductas, entre ellas prácticas monopólicas absolutas, conocidos como PMA. ¿Qué son y cuándo se puede dar? Se puede dar cuando pudieran existir convenios o contratos o arreglos o incluso combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí. Por ejemplo, hemos visto casos en los cuales, en vez de entrar algunas empresas o algunos gobiernos en lo que es un proceso de licitación, realizan lo que son las asignaciones directas de obra a ciertos proveedores, beneficiando así a algunos particulares en los cuales, en muchos casos, se caen en lo que es un conflicto de interés. Eso significa que muchos gobiernos, ¿sí?, o muchas empresas, al hacer asignaciones directas, priva de que existan más competidores que busquen ganar esta preferencia. Es decir, si yo hoy tengo dentro de mi abanico de proveedores a alguien que en su momento está dentro de lo que es mi ámbito de conocidos y yo por eso hago un lado a los demás oferentes o a los demás competidores, estoy cayendo en una práctica que tiene que ver con conflicto de interés. Y al mismo tiempo estoy impidiendo la competencia, por lo cual yo voy a restringir a mi empresa en el sentido de poder buscar otros oferentes que me puedan ofrecer mejores condiciones, mejores precios, mejores características como por ejemplo abastecimiento, tiempo de respuestas o garantías. También puede ser dar el caso en el cual existan competidores que quieran entrar hacia un mercado, pero que se tengan que unir o se unan entre ellos para, en vez de competir, vayan con una sola fuerza, ¿sí? Esto también parte muchísimo las estructuras de mercado. ¿Por qué? Porque muy probablemente entre ciertos competidores, en vez de existir una sinergia que les permita atraer a un mercado en común, lo que hacen es ellos fusionarse, asociarse para utilizar esta fuerza única para acaparar la mayor cantidad del mercado. En vez de funcionar como competidores, se manifiestan como una fuerza de oferencia única. Siguiente punto. Objeto o efecto. Fijar precios. La fijación de precios tiene que darse con base en una competencia establecida. Es decir, vamos a buscar una homologación de los precios con muy probablemente pequeñas diferencias entre un oferente y otro. Un caso muy significativo. Tú vas a la Plaza de la Tecnología y te das cuenta que la mayoría de todos los locales que te ofrecen productos o servicios similares tienen precios muy parecidos. Lo que los puede hacer distintos entre uno y otro puede ser la atención o el servicio al cliente. Siguiente punto, restringir la oferta. Cuando existe una restricción de oferta, es decir, vamos a entender el término oferta como la cantidad de productos o servicios que se encuentran disponibles en el mercado para ser adquiridos, hablamos de una producción. Sin embargo, cuando esta producción se reduce, es decir, cuando la oferta de los productos disminuye, cuando la cantidad de los mismos ya no es la misma, entonces, en ese sentido, se corre el riesgo de algo que se llama escasez. La escasez como tal también implica una alza de precios y una contribución a temas inflacionarios. La segmentación del mercado nos permite, en este caso, dividir entre los distintos oferentes una participación del mismo. Habrá quienes tengan una participación más alta, un 25, 30 o 40%. Habrá quienes tengan una participación muy baja, un 2, 3, 4%. Un caso muy claro lo podemos ver en la competencia que existe hoy con las diferentes marcas de refresco de cola. Por ejemplo, Coca-Cola, que es quien tiene una máxima participación, al igual que Pepsi. Existen otros productos diferentes o algunos productos diferenciados o incluso algunos sustitutos. Por ejemplo,
Cola, Bicola y algunas otras marcas propias que han salido al mercado. Por ejemplo, el refresco de cola de la marca Aurrera, el refresco de cola de la marca Chedraui, entre otras muchas opciones que se pueden tener dentro del mercado. Y cada uno de ellos tiene ya una posición establecida. Y esta posición lo establece la misma competencia. ¿Con base a qué? Con base a las preferencias del mercado. Siguiente punto, coordinar posturas en las licitaciones. Una licitación es una competencia entre distintos proveedores para poder ganar a un cliente al cual se le establecerá un contrato o se establecerá un contrato en el cual existirán cláusulas de ambas partes para poder en un momento dado ofrecer un producto o un servicio. Una licitación es poder visualizar a esta competencia que me puede proveer de estos productos o servicios. Yo, como empresa, voy a decidir cuál de todos los oferentes es el mejor para mí. Entre ellos, como ya lo vimos en un principio, no necesariamente es el precio. Pueden ser aspectos cualitativos, por ejemplo, calidad de los productos, calidad de los servicios, atención al cliente, disposición de los mismos, reducción de los tiempos de respuesta, etc. Una licitación como tal te permite evaluar tanto aspectos cuantitativos como aspectos cualitativos de los distintos oferentes que hoy se presenten a ganar esta licitación o esta competencia económica. Intercambiar información con alguno de los objetos o efectos anteriores. Es importante que dentro de un sistema de competencia nosotros podamos identificar cuál es mi verdadero mercado de consumo. Cuando estos mercados de consumo sufren ciertas variaciones, es importante que nosotros también distingamos cuáles son estas variaciones que muy probablemente puedan dejarme fuera de una competencia. Dentro de lo que es la competencia podemos encontrar el efecto del benchmarking, que es de qué manera lo hace la competencia para ver de qué forma puedo adaptarlo a mis procesos. Esto también es una provisión de información que me permite hasta cierto punto volverme nuevamente competente. Lo mismo pasa con los consumidores. Los consumidores podrán elegir entre 1000 oferentes, 2000 oferentes, 5 oferentes, 10 oferentes, al que mejor le convenga. En este caso, es hasta cierto punto intercambiar una información, ¿sí?, que me permita hablar de una fijación de precios, me permita también conocer cuánta es la cantidad de productos o servicios que puedo poner en el mercado y al mismo tiempo poder condicionar ciertos aspectos de competencia. ¿Cuáles pueden ser las sanciones administrativas? 1. Por haber incurrido hasta el 10% de los ingresos del agente económico. Por haber participado directa o indirectamente en representación o por cuenta, hasta por el equivalente a 200,000 unidades, en este caso UMAS, o hasta cierto punto una inhabilitación hasta por 5 años. Y por último, el haber coadyuvado, esto implicaría una sanción de hasta 180,000 veces la UMA, aproximadamente 14.5 millones de pesos. Y su fundamento legal está en el artículo 127. Algunas otras sanciones penales, por ejemplo, prisión por un plazo de hasta 5 años, ¿sí?, o 10, dependiendo de la gravedad, y eso es de acuerdo al artículo 253 bis del Código Penal Federal. Vamos a ver algunos casos en los cuales la COFECE ha hecho una intervención. Primero, mercado de afores. Sabemos que en el mercado de afores existen actualmente 10 oferentes. El caso que se presenta es: las afores administran el dinero de los trabajadores que en un momento dado utilizarán para su retiro. Ellos, es decir, los trabajadores, pueden elegir estar en un afore o cambiarse cuando así mejor le convenga. Del 2012 al 2014, algunas afores acordaron fijar un monto máximo de traspaso de trabajadores y ahorrarse costos comerciales. ¿Qué quiere decir?
¿Qué es un traspaso dentro de una Afore? Un traspaso dentro de una Afore no es otra cosa más que un cambio de administradora. Es decir, hoy yo puedo estar en una Afore como Banco Azteca y puedo cambiarme a otra Afore, como lo puede ser Inbursa, o cualquiera de las 8 restantes. En esta parte del movimiento que existe entre una Afore y otra por parte de los trabajadores, existen lo que son la movilidad de esos recursos. Es decir, habrá Afores que tengan una mayor participación en el mercado, una mayor cantidad de trabajadores afiliados y que les convenga o que busquen mantener este poder. Pero esto es por una elección propia del mismo trabajador. Sin embargo, nos damos cuenta que cuando se da este caso, se buscaba que las mismas Afores mantuvieran al menos la misma cantidad de afiliados posibles. Es decir, que no existiera una Afore u otra que de un momento a otro, con un cierto periodo de tiempo, tuviera mayor movilidad o mayor cantidad de traspasos, dejando a otras con menores cuentas por administrar. Recordemos que las Afores, la parte cómo sobreviven es administrando los recursos del trabajador, invirtiéndolos para que a ellos también les genere un rendimiento del cual dispersa la mayor cantidad para su operación y otra cantidad menor para los trabajadores. ¿Cuáles son los efectos que tenía esto? Reducir los incentivos de las Afores para ofrecer mejores comisiones, rendimientos y servicios. Prácticamente, al momento de que se reducen los incentivos de las mismas Afores, implicaba que hasta cierto punto para el trabajador buscara un mejor rendimiento, es decir, unas mejores formas de cómo invertir su dinero. Pero eso también, recordemos que implica un costo de administración, las cuales son las comisiones. Y en este sentido, la parte de los servicios es toda la información que se le brinda al trabajador para que ellos puedan tomar una decisión. En febrero de 2015 accionó esta cuestión la intervención de la COFESE. Se inicia una investigación por colusión, es decir, porque existió más de una Afore que tomó partido en esta decisión y encontró que los representantes de las empresas cambiaron correos electrónicos para acordar cuántos trabajadores se traspasarían. Es decir, no había una seguridad con el manejo de la información confidencial de sus afiliados. Los involucrados sabían las consecuencias de sus conductas y sus efectos en el mercado. Es decir, como comúnmente decimos, un intercambio de cartera de clientes. En el 2017 multó a 4 Afores y 11 personas por un total de 1.100 millones de pesos. ¿Por qué es importante? El sistema de ahorro para el retiro es medular en el sistema de seguridad social y el bienestar de la población. Otros afectados fueron los promotores, quienes recibieron menos ingresos, y las Afores no coludidas al competir en desventaja. ¿Qué es lo que ocurrió al final? Al final, el primer perjudicado es el trabajador. ¿Por qué? Porque muy probablemente no toma la mejor elección en qué Afore en un momento dado estaría dispuesto a poner sus recursos para que les sean administrados para el momento que él piense pensionarse. Y segundo, otro de los perjudicados son los agentes promotores, aquellos que hacen trabajo de búsqueda de clientes, aquellos que canvasean, aquellos que hasta cierto punto cobran por una comisión, porque hasta cierto momento estas comisiones se vieron reducidas, por lo cual eso implica un menor ingreso. Otro punto, otro caso, lo vamos a ver en este momento. Producción, distribución y comercialización de tortillas de maíz en el estado de Jalisco. En el 2016 se detectó 2 líderes industriales de la masa y la tortilla de Jalisco habían acordado establecer un rango de precios de 9 a 14 pesos la venta del kilogramo de tortilla. Es decir, existió nuevamente una colusión. El acuerdo fue facilitado por el secretario de Desarrollo Rural del estado de Jalisco. Es decir, existió una autoridad que le permitió esta mala práctica. ¿Qué es lo que hizo la COFESE?
dado que en un momento dado estamos hablando de dos líderes industriales, más no de todos, para marzo de 2016 se inicia una investigación por una denuncia. Encontró que estos dos empresarios que se coludieron, más aparte la autorización del secretario de Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, habían participado en una rueda de prensa para dar a conocer el acuerdo. En 2017 se determina una multa a las dos empresas o los dos empresarios tortilleros y al secretario de Desarrollo Rural por un total de 390,000 pesos. ¿Por qué es importante? Recordemos que la tortilla es consumo básico de las familias mexicanas. Un incremento a este consumo o este producto lo que hace es reducir la posibilidad de consumo de las familias, afectando a lo que es la parte de su poder adquisitivo. ¿Por qué es importante? Los hogares de menores ingresos destinaron mayor parte de sus recursos para la compra de bienes básicos como la tortilla, es decir, consumir este producto para muchas familias se encareció. El aumento promedio de la zona metropolitana de Guadalajara fue, en este caso, 0.22 por kilogramo, 22 pesos. 0.22 pesos por kilogramo, es decir, un aumento promedio que prácticamente pareciera que son menores cantidades, pero al momento de multiplicarlo por las otras cantidades que son de producción, ya genera un mayor costo. Al día, en este caso, la zona metropolitana de Guadalajara se consume un promedio de 620,000 kilogramos de tortilla. El daño causado por lo que son las prácticas, en este caso no favorables, fue de 52.62 millones de pesos. Como podemos ver, en este caso la práctica estaba enfocada principalmente a tener mayor posición, en este caso, de una economía. Es decir, que las ventas pudieran mejorar sus ingresos de estos dos oferentes. Y claro, auspiciados también por el mismo gobierno local.